Buenas noches chicos, ¿cómo están? Bien, hoy vamos a continuar con las clases de biología, ¿no? Ustedes saben que tenemos clases de biología los días miércoles a las 7:30 de la noche, ¿ok? ¿Qué estamos llevando hasta ahorita? Estamos llevando clases de apoyo para los estudiantes, ¿no?, del colegio y también para aquellos que quieran entrar a la universidad. Son clases preuniversitarias, ¿ok? Gratuitas. Entonces, ¿qué hemos estado llevando hasta ahorita? Hemos estado llevando introducción a la biología, muy importante, organización celular también y organización molecular, ¿correcto? En organización celular hemos estado viendo un poquito de lo que es la célula eucariota y la célula procariota. Hemos desarrollado y hemos enfatizado en lo que es la célula eucariota, ¿correcto? Muy bien, ahora el día de hoy vamos a llevar lo que es las células procariotas, que son las bacterias, ¿correcto? Entonces vamos a llevar esta célula que es simple, es sencilla, ¿ya? No es tan compleja como lo que es las células eucariotas. Bien, aquí tenemos en la imagen una célula procariota unicelular y podemos ver que sus partes o sus componentes son sencillas, ¿correcto? Cabe recalcar que una célula procariota no tiene núcleo, ¿ok? Tiene nucleoide y el nucleoide es ADN disperso en el citoplasma, ¿ok? Tiene citoplasma, tiene lo que es pared celular y carece de organelas, no tiene organelas, lo único que tiene son los ribosomas, que es para producir proteínas, ¿correcto? Habíamos mencionado en las anteriores clases que los ribosomas, chicos, no son organelas porque carecen de compartimiento de membranas, ¿ok? Entonces, aquí tiene su flagelo, tiene las fimbrias, ¿no?, que son muy importantes para el traspaso de ADN, que más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Muy bien. Hay diferentes, chicos, hay diferente morfología de las bacterias. Por ejemplo, tenemos los cocos, los bacilos y otro tipo de bacterias. En los cocos podemos encontrar cocos, diplococos, que es la unión de dos cocos, estreptococos y estafilococos. Entonces, son varias formas o morfología de las bacterias que se encuentran en la naturaleza, ¿ok? Los bacilos, tenemos bacilos, estreptobacilos. ¿A qué nos referimos con estrepto, chicos? A la unión de varias bacterias. Por ejemplo, cuando decimos estreptococos, son la unión de varios cocos, ¿correcto? Y cuando decimos estreptobacilos, es la unión de por lo menos uno, dos o más bacilos, ¿correcto? Y tenemos también los diplobacilos, que son dos bacilos unidos. Y otros son las espiroquetas, viridios, ¿ok? Y espirilos. Importante, entonces, estas son la morfología y hay mucho más en cuanto a la morfología de las bacterias, ¿ok? Ahora, aquí tenemos una imagen, ya, esta imagen es vista bajo un microscopio. Como pueden ver, son bacterias bacilos, ¿verdad? Estreptobacilos, que se puede ver bajo un microscopio mediante una tinción de Gram. Hay bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas, ¿ok? Muy bien. Entonces, acá podemos ver un tipo de bacterias Gram positivas, ¿ok? Gram positivas. ¿Y cómo me doy cuenta que son Gram positivas? Porque son de color violeta oscuro, ¿ok? Muy bien. Continuamos. Entonces, ¿qué es una célula procariota? La palabra procariota viene del griego pro, que es previo, a cario, núcleo, significa prenúcleo, es decir, que la célula procariota carece de núcleo. Habíamos dicho que tiene, ¿qué? Nucleoide, ¿correcto? Muy bien. Se llama procariota célula sin núcleo, lo que les mencionaba, definido sin membrana nuclear. Habíamos estudiado lo que es la célula eucariota y en la célula eucariota, ¿qué tenía en específico? Una característica muy específica era el núcleo, ¿verdad? Tenía una membrana bifosfolipídica donde se encontraba el material genético, ¿ok? Muy bien, es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma reunido en una zona denominada nucleoide. Esta parte de acá es el nucleoide, chicos, carece de membrana, ¿ok? Y ahí viene también una diferencia muy importante con las células eucariotas. ¿Por qué? En la célula eucariota, al momento de producir proteínas, ¿ya? Sí o sí, la codificación que se tiene para la producción de proteínas pasa por los poros del núcleo, ¿ok? En caso de la bacteria, chicos, no tiene membrana nuclear,
por ende va directamente a los ribosomas a producir las proteínas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuamos. Casi sin excepción, los organismos basados en células procariotas son unicelulares. Pero claro que sí hay pluricelulares en cuanto hablando a bacterias, ¿no? Por ejemplo, las cianobacterias. Las cianobacterias, chicos, son aquellas bacterias que hacen fotosíntesis, ¿ok? Es decir, que producen oxígeno, ¿ok? Y se alimentan de energía fotosintética, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Las procariotas constituyen microorganismos unicelulares de vida muy simple, como por ejemplo de este tipo están las arqueobacterias, las bacterias y las algas verdes azuladas, llamadas cianobacterias. No pueden olvidarse que las cianobacterias, chicos, producen ¿qué? La fotosíntesis, ¿ok? Es muy importante, son fototróficas, ¿ok? Muy bien. ¿Qué características tienen las células bacterianas? Carecen de membrana que rodee el material genético. ¿Qué habíamos dicho que se llamaba esto, chicos? Se llamaba nucleolo, ¿ok? El cual se halla más o menos disperso en el citoplasma. Entonces, todo el material genético está disperso en el citoplasma. El ADN de cadena doble circular cerrado. No posee histonas. ¿Para qué servían las histonas, chicos? Por si acaso estoy leyendo los comentarios, ¿ok? Me encantaría que sea la clase participativa y dinámica. ¿Para qué servían las histonas en la célula, chicos? Les había explicado en las células eucariotas. Servía para enrollar el ADN y que entre dentro de la membrana nuclear, ¿correcto? Para eso servía. Muy bien. Tienen tamaños comprendidos entre 1 y 10 micrómetros, ¿ok? Son células de característica de seres como las bacterias. Se dividen por bipartición. ¿Se acuerdan cómo se dividían las células eucariotas, chicos? ¿Cómo se multiplicaban? Era por meiosis y por mitosis. Cuando hablábamos de mitosis, son células que no son sexuales, ¿correcto? Cuando hablamos de meiosis, son células que son sexuales. Y en caso de las bacterias, pues se dividen por bipartición o también denominada fisión binaria, ¿ok? Muy bien. Su citoplasma no posee estructuras membranosas, es decir, no posee organelas. Ustedes tienen que estar seguros de que la célula procariota no posee organelas, ¿ok? Los ribosomas son de menor tamaño. Son de menor tamaño que en las células eucariotas. No poseen citoesqueleto. ¿Para qué servía el citoesqueleto en una célula eucariota? Servía para darle forma, ¿correcto? Y estabilidad también. Poseen un solo cromosoma circular. Entonces solamente poseen un cromosoma. ¿Cuántos cromosomas poseía la célula eucariota? Tenían 23 pares de cromosomas. En comparación de una bacteria, la bacteria solamente tiene un solo cromosoma circular. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, la célula procariota y las bacterias son células sin núcleo, estamos volviendo a repetir, muy bien monocito, 23 pares de cromosomas en cuanto a las bacterias, en cuanto a las células eucariotas, ¿correcto? Muy bien. Entonces, son células sin núcleo, la zona de la célula donde se encuentra el ADN y el ARN no está limitado por membranas, por ende la producción de proteínas es mucho más rápida, ¿ok? Actualmente están divididas en dos grupos, eubacterias y arqueobacterias. ¿Cuáles son estas diferencias entre estas dos? La eubacteria, chicos, que poseen paredes celulares formadas por peptidoglicano ya y por murreina, incluye a la mayoría de las bacterias y también a la cianobacteria. Entonces, las eubacterias, chicos, poseen peptidoglicano y murreina como pared celular, ¿ok? Y las arqueobacterias que utilizan otras sustancias para construir sus paredes celulares. Son todas aquellas características que habitan en condiciones extremas como manantiales sulfurosos, calientes o aguas de salinidad muy elevada. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas dos bacterias en cuanto a eubacterias y arqueobacterias? El componente que produce la pared celular, ¿ok? Mientras que las eubacterias están formadas por peptidoglicano ya, y por murreina, las arqueobacterias son otro tipo de componentes que no sean lo que son los peptidoglicanos, ¿ok? ¿Para qué servían, chicos, los peptidoglicanos? Los peptidoglicanos son sustancias que sirven para poder identificar a las bacterias gram positivas y gram negativas, ¿ok? Y lo vamos a entender más adelante. Aquí tenemos una estructura de la célula procariota, como pueden ver es sumamente sencilla, ¿ok? No es nada compleja.
Acá tenemos la cápsula. La cápsula, por si acaso, chicos, es como el sistema inmune de la bacteria. Es la que le defiende del exterior, ¿ok? Tenemos la pared celular. ¿Para qué habíamos dicho que servía la pared celular? En un laboratorio, por ejemplo, servía para identificar si son bacterias gram positivas y gram negativas, ¿ok? Porque tiene la capacidad de absorber colorante. Y lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Por ejemplo, acá están las gram negativas, chicos, y las gram positivas, ¿ok? Vamos a ir por pasos. Muy bien. Entonces, tenemos la membrana plasmática, ¿ya? Que es de un componente similar a las células eucariotas, ¿ok? Tenemos el citoplasma, tenemos ribosomas, plásmido. Por si acaso, el plásmido, chicos, es material extra de ADN. ¿Y para qué le servirá este material extra a la bacteria? Le sirve para adaptarse a medios externos, ¿ok? Muy bien. También tenemos las pilis, que son muy importantes para que la bacteria pase material genético a otras bacterias y posteriormente haya mutuación, ¿ok? Y el flagelo por último, ¿no? El flagelo, ¿para qué le sirve a la célula procariota? Para su movimiento, ¿ok? Para su movimiento. Entonces, como pueden ver, una célula procariota, chicos, no es muy compleja, ¿no? Una célula procariota comparando a una célula eucariota. La célula eucariota es mucho más compleja, ¿correcto? Porque tiene organelas, principalmente tiene núcleo, no tiene una membrana nuclear, entonces es mucho más compleja, ¿ok? Comparando a una célula procariota. Muy bien. Entonces vamos a ver las partes de la célula procariota. ¿Cuáles son? Tenemos pared celular, ya, salvo en micoplasmas. Chicos, hay células que carecen de pared celular. Estas se denominan micoplasmas. Entonces, sabemos muy bien que la pared celular es encargada ya de darle forma a la bacteria. Sabemos que hay muchas formologías en cuanto a la bacteria, porque hemos visto un inicio, ¿verdad? Tenemos los cocos, los bacilos y también las espiroquetas o vibríos. Entonces, cuando hablamos de bacterias que no tienen pared celular, no tienen forma, ¿ok? No tienen forma y se denominan micoplasmas. Tienen membrana plasmática, citoplasma, ¿ya? Nucleoide, sabemos que el nucleoide no es igual que el núcleo, normalmente se suelen confundir con eso. El núcleo es una membrana bifosfolipídica que se encuentra en las células eucariotas, ¿ok? Y cuando hablamos de nucleoide, hablamos del material genético disperso en todo el citoplasma de la célula procariota, ¿ok? Muy bien. Tenemos ribosomas que son encargadas siempre de producir las proteínas, ¿ok? Inclusiones citoplasmáticas que tienen funciones, por ejemplo, de proteger a la célula, entre otras, ¿ok? Adicionalmente también se puede ver la cápsula. ¿Para qué habíamos dicho que funcionaba la cápsula? Para proteger a lo que es la célula procariota, ¿ok? Muy bien. Flagelos, pili, glicocálix y plásmidos. No olviden que el plásmido, chicos, es material extra en la célula procariota, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver las funciones y las estructuras. Vamos a ver uno por uno de la célula procariota, ¿ok? Hola, Nion, ¿cómo estás? Vamos a ir respondiendo las preguntas mediante vamos avanzando, ¿ok? Dice, región definida donde se encuentra el material genético. Ok, ahorita estamos avanzando un nuevo tema, ¿correcto? Estamos avanzando las células procariotas, ¿ok? Cuando tú me hablas región definida donde se encuentra el material genético, está dispersa en el citoplasma, ¿ok? Y se denomina nucleoide, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a ir con la pared celular, ¿ya? Habíamos mencionado que la pared celular se compone de péptidoglicano, ¿correcto? Es una capa rígida que se localiza en el exterior de la membrana plasmática en las células de las plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas. Por si acaso, chicos, la pared celular también se encuentra en células eucariotas, específicamente en las plantas, ¿ya? Pero en las plantas no es de este material, es decir, no es de péptidoglicano, sino es de celulosa, ¿ok? Importante. ¿Qué más? La pared celular protege el contenido de la célula, es decir, la protege y le da rigidez al mismo tiempo, ¿ok?
Bien, a la estructura celular. Funciona como mediadora en todas las relaciones de la célula con el entorno y actúa como compartimiento celular. Además, en el caso de hongos y plantas, define la estructura y otorga soporte a tejidos y muchas más partes de la célula. ¿Ok? Aquí lo vamos a entender mejor en cuanto a bacterias gram positivas y gram negativas. Cuando hablamos de bacterias gram positivas, chicos, hablamos de que esa bacteria ya tiene gran cantidad de peptidoglicano. ¿Y cómo lo podemos identificar esto en el laboratorio? Se pueden hacer tinciones y posteriormente verlo bajo el microscopio. Por ejemplo, cuando hablamos de gram positivas, ¿no? Aquí, como se puede ver en la imagen, tiene gran cantidad de peptidoglicano, ¿ok? Y cuando hacemos una tinción de bacterias gram o una tinción de gram, como se lo menciona, bajo el microscopio se lo puede ver de esta manera, ¿ok? Porque ha absorbido bastante colorante y se puede pronunciar y se puede ver las figuras, ¿no? De las bacterias, la morfología de las bacterias, ¿ok? Muy bien. Aquí dice, hola, un consejo para estudiar y memorizar un tema importante, ¿correcto? Yo les aconsejo, chicos, que estudien un tema y hagan apuntes. Es muy importante que hagan apuntes y cualquier duda que tengan, vayan investigando y ampliando su conocimiento, ¿ok? Muy bien. En cuanto a las bacterias positivas o gram positivas, habíamos dicho que tienen bastante péptido, ¿qué? Glicano. Y a bacterias gram negativas, miren cuál es la diferencia, tienen menos péptido glicano y tiene dos membranas celulares. Una membrana plasmática interna y una membrana externa, ¿correcto? Interna y externa. Y aquí están inclusiones de proteínas, ¿ok? Las proteínas, chicos, vamos a llevar un tema específico de eso. Es muy importante para el intercambio de componentes en el espacio extra e intracelular de la célula, ¿ok? Muy bien, entonces esa es la diferencia entre bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Y aquí lo van a ver mejor, miren. Las gram negativas no se colorean mucho, no absorben mucho colorante y las gram positivas tienen la capacidad por su péptidoglicano de absorber más colorante, por ende son más violetas, ¿correcto? Y las gram negativas son pues rosaditos tenues, ¿correcto? Muy bien. Bien, ahora sí nos vamos a ir a la membrana plasmática. La membrana plasmática, chicos, todas las membranas plasmáticas están compuestos por bicapas lipídicas. Principalmente son fosfolípidos, ¿ok? De origen lipídico. Entonces, ¿qué decimos de esta? Es una bicapa lipídica que delimita todas las células, ¿ok? Todas las células. Es la frontera de la vida, se lo podría decir, ¿ok? Bien, es una estructura laminada formada por fosfolípidos, glicolípidos y proteínas que lo rodean. Entonces, todos estos son componentes de la membrana plasmática bacteriana. ¿Ok? Muy bien. Limita, forma y contribuye a mantener el equilibrio en el interior, en el medio intracelular y en el medio extracelular de las células. La membrana plasmática regula la entrada y salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. Lo que les decía, la membrana celular es muy importante para la regulación de entrada y salida de componentes de la célula, ¿ok? Siempre. Y mayormente estas están ayudadas por proteínas integrales y periféricas de la célula, ¿ok? Muy bien. Si tienen alguna duda, chicos, pueden comentar en los comentarios, ¿ok? Yo estoy viendo los comentarios, ¿ya? Y vamos a ir respondiendo sus dudas, ¿ok? ¿Qué más? Está compuesta por dos láminas que sirve de contenedor para el citosol. El citosol, chicos, también se denomina citoplasma, ¿ok? Y los distintos compartimientos internos de la célula, así como también otorga protección mecánica. Entonces, como pueden ver, la membrana plasmática de todas las células es muy importante, ¿ok? Permeabilidad selectiva, muy bien, anión, muy selectiva, y de hecho vamos a llevar un tema específico de eso, de qué tipo de proteínas ayuda, qué tipo de canales hay en la membrana celular, que tiene la función de seleccionar los componentes que entran a la célula y salen a la célula, ¿ok? Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, en la imagen se pueden ver, tenemos proteínas periféricas, ¿ya? Proteínas integrales. Cuando decimos que son proteínas integrales, decimos que pasa toda la membrana
celular, ¿ok? Y cuando son proteínas integrales, están fuera de la membrana celular o también dentro de la membrana celular, ¿ok? Muy bien, y hay otro tipo de componentes que se encuentran en la célula, como también el colesterol, componentes fitoesteroles, ¿no? Que en las células, por ejemplo, eucariotas son el colesterol, ¿ok? Muy bien, el citoplasma, entonces vamos a estar viendo lo que es el citoplasma y luego vamos a ir al material genético, que creo yo que es la parte un poquito más importante de la célula procariota, ¿ok? Muy bien. Las clases, chicos, sirven mucho tanto para el colegio, ya para ayudar en sus exámenes con todas sus dudas, o también sirve para prepararse y tener un poquito de conocimiento para entrar a la universidad, ¿ok? Son conocimientos básicos que ustedes tienen que tener y sirve mucho, por ejemplo, para la carrera de bioquímica, odontología, enfermería y medicina, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. El citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Es la parte interna de la célula, ¿ya? Procariota, donde principalmente el componente mayoritario es el agua, ¿ok? Es la parte protoplasma que en una célula eucariota se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática, ¿ok? En cuanto a una célula eucariota, pero cuando hablamos de una célula procariota, pues no hay compartimientos celulares, ¿no? Entonces, el citoplasma está disperso, ¿correcto? Consiste en una emulsión coloidal muy fina de aspecto granuloso, el citosol y aloplasma, y en una diversa de organelas celulares que desempeñan diferentes funciones. Esto es aceptado en cuanto hablamos de células eucariotas, ¿correcto? Pero cuando hablamos de células procariotas, ¿ya? Entonces podemos decir que no tiene muchas organelas, no tiene organelas de hecho, ¿no? Cuando les pregunten en sus exámenes si una célula procariota tiene organelas, no tiene organelas, ¿ok? Solamente tiene ribosomas y depende mucho de la célula procariota que se está estudiando también, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? Su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. El citosol es la sede de muchos de los procesos metabólicos que se dan en la célula. Por ejemplo, la glicólisis. La glicólisis es un proceso, ¿ok? Hablando de la célula procariota y también de la eucariota, en que se degradan componentes orgánicos como la glucosa, ¿correcto? Entonces, ¿dónde ocurre eso? En el citoplasma. En el citoplasma normalmente tienen varias enzimas que degradan este tipo de moléculas, ¿ok? ¿Qué dice Sami? También para nutrición veterinaria y agronomía, ¿correcto? También sirve para esas carreras, ¿ok? Muy bien. Entonces, el citoplasma se divide en ocasiones en una región externa gelatinosa cerca de la membrana, ¿ya? E implica en el movimiento celular, que se denomina ectoplasma, y una parte interna más fluida que recibe el nombre de endoplasma. Entonces, cuando hablamos de ectoplasma y endoplasma, ok, acá no se ve muy bien la imagen, pero hablamos, les voy a mostrar en esta imagen ya, de el endoplasma, por ejemplo, chicos, es el citoplasma más cercano al nucleoide, y el ectoplasma es el citoplasma más lejano al nucleoide, es decir, que está más cerca de la membrana plasmática, ¿ok? Muy bien, continuamos entonces. Ahora sí, eso es ectoplasma y endoplasma, nada más son lugares específicos en la célula en cuanto al citoplasma, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de lo que son el nucleoide, ¿ok? ¿Qué habíamos dicho que era el nucleoide, chicos? Que era el nucleoide en una célula procariota. Por si acaso estoy viendo los comentarios, ¿ok? El nucleoide era el material genético de las células procariotas, ¿correcto? Es la región que contiene el ADN. Aquí está el nucleoide, chicos. Ven acá, el ADN está disperso en todo el citoplasma. Y habíamos dicho, Anión dice, muy bien, Anión, capísimo. Entonces, habíamos dicho que las células procariotas carecen de núcleo, ¿correcto? Y el ADN está disperso en todo el citoplasma. Además, un dato muy importante es que solamente tiene un solo cromosoma, ¿correcto? Es la diferencia más importante también entre una célula eucariota y una célula procariota, porque las células eucariotas tienen 23 pares de cromosomas, ¿ok?
Goku dice, si tiene núcleo, solo que no lo tienen definido. No, no tienen núcleo, Goku. No tienen núcleo, solamente tienen material genético disperso. ¿Ok? Cuando hablamos de núcleo, hablamos de membrana nuclear. ¿Ok? Y la membrana nuclear está conformado por una capa bifosfolipídica. ¿Ok? Muy selectiva. Y normalmente eso se encuentra en células eucariotas, no en procariotas. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. Esta región está de forma irregular, no va a estar de forma regular como en las células eucariotas, sino de una forma irregular. En las células procariotas el ADN es una molécula única, no se olviden, una molécula única, un solo cromosoma, ¿ok? Generalmente circular y de doble filamento, que se encuentra ubicada en el sector de la célula que se conoce con el nombre de ¿qué? De nucleoide. No se pueden equivocar en esta parte, chicos. Cuidado, en una célula procariota estén poniendo núcleo, ¿ok? No es núcleo, es nucleoide. Importante, anótense. Que no implica la presencia de membrana nuclear. Dentro del nucleoide puede existir varias copias de moléculas de ADN, ¿ok? Por tanto, resumiendo, el nucleoide es el nombre que recibe la estructura en la que se compacta el ADN procariota, en la que además no existe histonas. Habíamos mencionado un dato interesante, ¿ok? La anterior clase, que les decía que en las células eucariotas el ADN mide de 1.8 a 2 metros. Imagínense, es larguísimo. ¿Y cómo entra dentro del núcleo todo este material genético? Es gracias a las proteínas denominadas histonas. ¿Ok? Las histonas envuelven el ADN y lo compactan dentro del núcleo. En cambio, en las células procariotas no hay histonas, chicos. No contiene histonas. Por eso solamente tiene una sola molécula de ADN, un solo cromosoma. No es tan largo como en las células eucariotas. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Los ribosomas. ¿Alguien me puede decir, chicos, para qué sirven los ribosomas? Por si acaso estoy leyendo los comentarios. ¿Para qué sirven los ribosomas, chicos? Les había explicado parte de esto también, ¿correcto? Traducción, dice. Ya, muy bien, Anión, capísimo. Es para la síntesis de proteínas. Correcto, muy bien. Son para la síntesis de proteínas. Y no son organelas, sino son moléculas. Simplemente son macromoléculas porque carecen de membranas. ¿Ok? Muy bien. Son complejos macromoleculares de proteínas y ácido ribonucleico que se encuentran en el citoplasma, en las mitocondrias, el retículo endoplasmático y en los cloroplastos. Un dato muy importante es que en bacterias o en las cianobacterias se encuentran estas organelas, solamente en ese tipo de bacterias. ¿Por qué? Porque hacen fotosíntesis. Esas bacterias hacen fotosíntesis. Entonces, ¿qué organelas están encargadas de esa? Los cloroplastos, ¿correcto? Muy bien. Dice, se encuentran pegados en el retículo endoplasmático rugoso. Sí, Goku, pero no estamos hablando de células eucariotas, ¿correcto? Ahorita estamos hablando de células procariotas. En las células procariotas no hay retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿dónde se encuentran los ribosomas? Ya, en las mitocondrias, en el retículo endoplasmático y en los cloroplastos, ¿correcto? Muy bien. Un dato igual importante, ¿no? Y bonito es que se dice que las mitocondrias y los cloroplastos han sido bacterias incrustadas y evolucionadas con el tiempo, ¿ok? Por eso producen sus propias proteínas. Imagínense, producen sus propias proteínas. ¿Qué más? Son un complejo molecular encargado de sintetizar, ¿qué? Proteínas. Importante. Sabemos que todo ser vivo tiene la capacidad de ¿qué? De producir proteínas, ¿correcto? ¿Será que las bacterias producen proteínas, chicos? ¿O no producen proteínas? Estoy leyendo los comentarios, chicocos. Sí producen, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la bacteria es un ser vivo y tiene los dos tipos de ácido nucleico. Tiene ADN y tiene ARN, ¿correcto? En cambio, los virus, eso lo hemos llevado en organización celular, no pueden producir, ¿qué? Proteínas, ¿correcto? Los hongos también pueden producir proteínas, ¿ok? Porque son tipos de células eucariotas y son seres vivos, y procariotas las dos producen porque tienen dos tipos de ARNs.
ADN y ARN. Cuando un ser vivo tiene ADN y ARN se puede producir proteínas, ¿ok? Muy bien. Continuamos entonces. A partir de la información genética que les llega al ADN transcrita en forma de ARN mensajero. ¿Dónde se produce el ARN mensajero, chicos? Se produce en el núcleo o en el nucleoide, ¿correcto? Se transcribe ahí y posteriormente se traduce en los ribosomas, ¿ok? Por si acaso, los ribosomas, en cuanto hablando a eucariotas, se produce en el nucleolo, ¿ok? En el nucleolo. Muy bien. Los ribosomas no se definen como organulos, lo que les he explicado hace rato, ya que no existe endomembranas en su estructura, ¿ok? Por eso no son organulos, sino son complejos macromoleculares, ¿ok? Muy bien, continuamos. ¿Para qué servían los flagelos, chicos? Para el movimiento de la célula procariota, ¿ok? Entonces, ¿qué decimos de los flagelos? Es un apéndice móvil con forma de látigo presente en muchos organismos unicelulares, ¿correcto? Exacto, muy bien, anión muy bien monocito, capísimos, sirve para su locomoción o también denominado su movimiento, ¿correcto? Muy bien. Entonces, y en algunas células de organismos pluricelulares. Cuando hablamos de unicelulares, ¿será que solamente las bacterias tienen flagelos? ¿Será correcto eso? No, ¿verdad? También tienen las células eucariotas. Por ejemplo, cuando hablamos de los espermatozoides, correcto, tienen flagelos para su movimiento, porque tienen que llegar al óvulo, ¿verdad? Para fecundarlo y posteriormente formar un ser, ¿correcto? Muy bien, capísimos. Usualmente los flagelos son usados para el movimiento, ¿ya? Aunque algunos organismos pueden utilizarlo para otras funciones. Por ejemplo, los coanocitos, que son un tipo de células, ¿ya? Esponjas poseen flagelos que producen corrientes de agua. De estos organismos filtran para obtener alimento. Entonces, lo pueden utilizar también para su alimento, ¿ok? Muy bien, existen 3 tipos de flagelos: eucarióticos, bacterianos y arqueanos, ¿ok? Son esos tipos de flagelos que se pueden encontrar en distintas células. Muy bien, acá tenemos una clasificación. Ya tenemos bacterias que tienen un solo flagelo, que es monotrica. Tenemos una bacteria que tiene más de 2 flagelos, ya que es politrica, ¿ya? Bacterias que tienen en los 2 límites, ¿ya? Bipolar, que es también anfitrica, y bacterias que tienen en los 2 lados laterales peritrica, ¿correcto? Así se van clasificando las células bacterianas, ¿ok? En cuanto a su flagelo, ¿ok? Ahora yo les hago una pregunta. Por ejemplo, a un inicio, yo les he mostrado a un inicio de iniciar la clase, esta bacteria, chicos, es la Helicobacter pylori, ¿ok? Es la Helicobacter pylori. Entonces, ¿a qué clasificación pertenece la Helicobacter pylori? Porque tiene más anfitrica, ¿no? Anfitrica. Porque tiene más flagelos, ¿ya? Pertenece a la politrica. Por si acaso, chicos, la bacteria de la Helicobacter pylori es la responsable de producir, por ejemplo, flujo gástrico, ¿no? Gastritis es la responsable de producir. Cuando hablamos de gastritis se puede producir por varios factores, no solamente puede ser por mala alimentación, sino también puede ser por bacterias, ¿ok? Puede ser por bacterias o por causas genéticas también, ¿ok? Muy bien en politrica, ¿correcto? La Helicobacter pylori. Entonces así se van clasificando de acuerdo a los flagelos que tiene la bacteria, ¿ok? Muy bien, si tienen alguna duda ya saben, pueden comentar, ¿no? Y vamos a ir respondiendo sus dudas. Ahora, también tenemos las fimbrias y pilis, ¿ok? Las fimbrias y pilis. Las fimbrias, chicos, son muy importantes para el traspaso de ADN, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? Las fimbrias y los pelos son apéndices externos que no intervienen en el movimiento de las bacterias. Las únicas que intervienen en el movimiento de las bacterias son los flagelos, solamente los flagelos, ¿ok? Muy bien. Las fimbrias son cortas, finas y numerosas en algunas bacterias y tienen una función que adhesiva. Entonces son las responsables de que se adhieran a los tejidos, ¿ok? Los pelos de mayor longitud son poco numerosos y están implicados en la unión de 2 células durante la conjugación bacteriana. Cuando hablamos de la conjugación bacteriana es cuando una bacteria pasa información genética a otra bacteria, ¿ok?
y por eso ocurre el traspaso de información, ¿no? Y la resistencia, por ejemplo, a antibióticos, ¿no? Entonces, por eso ocurre, por el traspaso de información genética, ¿ok? Muy bien. Ahora, tenemos lo que es la cápsula. La cápsula, ¿para qué les había mencionado que servía? La cápsula es un mecanismo de defensa para las bacterias. Por ejemplo, cuando hay fagocitosis en las bacterias, chicos, la cápsula se encarga de inhibir la fagocitosis porque es, muy bien, protección, evita la fagocitosis, correcto, muy bien. Ay, muchas gracias, chicos. No, así por eso conéctense los miércoles, que estamos llevando temas muy importantes, ¿ok? Conéctense los días miércoles. Entonces, la cápsula es el encargado ¿de qué? De proteger a la célula. Es como su sistema inmune. Nosotros tenemos nuestro sistema inmune, ¿correcto? ¿Cuál es nuestro sistema inmune? Las células de la serie blanca. Ahí están los monocitos, los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, que se encargan de proteger nuestro organismo. ¿Y de la bacteria cuál es? Es la cápsula. También los monocitos, ¿correcto? Muy bien. Quizá llevemos un tema también de células de la sangre, ¿ok? Es la capa con borde definido formado por una serie de polímeros orgánicos, ¿ya? Que en las bacterias se depositan en el exterior de su pared celular. Entonces, habíamos visto un poquito de la ubicación, ¿no? De la cápsula, entonces viene después de la pared celular, ¿correcto? Y en la cápsula se suelen incrustar lo que son las pilis, ¿no? Y posteriormente lo que es el flagelo, ¿ok? Muy bien, continuamos entonces. Ahora sí, la cápsula le sirve a la bacteria de cubierta protectora. Ya hemos dicho cómo es su sistema inmune, ¿ok? Inhibe a la fagocitosis, también se utiliza como depósito de alimentos y como lugar de eliminación de sustancias de desechos, ¿correcto? Protege la desecación ya que contiene una gran cantidad de agua disponible en condiciones adversas. ¿Qué pasa cuando la bacteria entra, por ejemplo, en deshidratación? Entonces, la cápsula tiene la cantidad necesaria de componentes nutrientes y también de agua que nutre a la célula, ¿ok? A las procariotas. Muy bien, aquí tenemos un diagrama de estructura extracelular de las bacterias. Tenemos la cápsula, ¿ya? Capa mucosa, después de la cápsula o glicocálix. Por si acaso, el glicocálix también le sirve de protección a la célula bacteriana, ¿ok? Y también tenemos biopelículas. Normalmente cuando se unen o se forman colonias de bacterias, suelen producir lo que son biopelículas y mediante estas se las puede identificar también, ¿ok? Muy bien, continuamos entonces. Ahora sí, para terminar, vamos a entrar a la glicocálix, ¿ok? Glicocálix, o también denominado glucocálix o glucocálix o glicocálix, se denomina de esas dos maneras, ¿ok? ¿Qué decimos? Es un término genérico que se refiere al material polímero, ¿ok? Extracelular, producido por algunas bacterias u otras células tales como las epiteliales, ¿ok? Son glucocálix, son compuestos casi siempre, son cadenas de carbohidratos que recubren la superficie celular. Entonces, ¿después de qué estaba? Estaba de la cápsula, ¿correcto? Después de la cápsula viene el glicocálix. Por ejemplo, están en células epiteliales y se encargan también de la absorción de nutrientes, ¿ok? Muy bien, continuamos. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era plásmidos, chicos? A un inicio les estaba explicando, ¿correcto? El plásmido son material extracelular, ¿ok? Aquí podemos tener un ejemplo. Tenemos el ADN bacteriano, que es un solo cromosoma, y también tenemos los plásmidos, ¿ok? Que es material extracromosómico, ¿ok? Continuamos, entonces, son moléculas de ADN extracromosómico circular o lineal que se replican y transcriben independientemente al ADN cromosómico, ¿ok? Están presentes normalmente en bacterias y en algunas ocasiones en organismos eucariotas, como las levaduras. Entonces, no solamente las bacterias tienen los plásmidos, también tienen las levaduras, ¿ok? Su tamaño varía desde 1 hasta 200 kilobases, ¿ok? El número de plásmidos puede variar dependiendo de su tipo, desde una sola copia hasta algunos cientos por célula. Esto mucho depende de qué tipo de células se está estudiando, ¿ok? ¿Para qué le servirá el plásmido a las células procariotas? Esta se encarga de adaptarse a medios
externos, es decir, a cambios de temperatura. Ahí se encuentra la información genética necesaria para la resistencia a antimicrobianos, antibióticos, entre otras, ¿ok? Entonces, para la bacteria, pues es una parte muy importante, ¿correcto? Porque la protege, la defiende y ahí lleva el material genético específico para posteriormente adaptarse a medios externos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando se hace una investigación en un laboratorio, ¿ya? El plan de estudios o lo que se estudia principalmente son los plásmidos, ¿ok? Porque ahí lleva la información genética, entonces se utiliza antibióticos, se separa proteínas, se separa el ADN, es una serie de estudios específicos, ¿ok? Muy bien, entonces hemos llevado toda la estructura de la célula procariota, ¿correcto? Toda la estructura, y como ven, no es tan compleja como una célula eucariota, ¿ok? La célula eucariota es un poquito más compleja que una célula eucariota, ¿correcto? La célula eucariota, perdón, es más compleja que una célula procariota. Entonces, vamos a ir repasando todo lo que hemos avanzado hasta ahorita, ¿ok? Tenemos lo que es una célula procariota que carece de citoesqueleto, ya que tiene pared celular que le da forma, ¿no? Habíamos dicho que aquellas células bacterianas que no tienen pared celular carecen de forma y se llaman micoplasmas, ¿ok? Correcto. ¿Qué dice? ¿Es parecido a la homeostasis? Sí, también las bacterias tienen la capacidad de equilibrar todas sus funciones, ¿ok? Sí, es parecido un poquito a la homeostasis, ¿ok? Correcto. Entonces tenemos la membrana celular, la pared celular, tenemos la cápsula y también depende del tipo de bacteria que se estudia, puede venir el glicocáliz, ¿correcto? El glicocáliz, habíamos dicho que es una sustancia que se encarga de absorber componentes y también de proteger a la célula, ¿ok? Entonces, dentro de todo esto también tenemos a lo que es el ADN bacteriano, que se denomina, que habíamos dicho, nucleoide, ¿correcto? Nucleoide. Y también tenemos a los ribosomas, que son componentes macromoleculares, no son organelas, ¿correcto? No son organelas, solamente son componentes macromoleculares, ¿ok? Y tenemos a su flagelo. Entonces, es sumamente sencillo la estructura de una célula procariota, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ir a otro punto muy importante y vamos a terminar con esto ya y vamos a continuar la próxima clase. Tenemos ya bacterias que se clasifican según a la temperatura que resisten, ¿ok? Entonces, tenemos termófilos que están entre 40 a 70 centígrados, ¿ya? Mesófilos se denominan así porque están a 20 y a 40 centígrados, y psicrófilos que están de 0 a 20 centígrados. Entonces pueden ver que hay bacterias que soportan bajas temperaturas, ¿ok? Bajas temperaturas. El citoplasma, chicos, es un compartimiento, bueno, no es un compartimiento, es un espacio dentro de la célula que principalmente se compone de agua y algunos minerales y es el encargado de esparcir todas las organelas de la célula, ¿ok? O en este caso componentes macromoleculares como son los ribosomas, ¿ok? Muy bien, continuamos. Entonces, no pueden olvidarse de esta clasificación. Termofilas, mesofilas y psicrofilas, ¿correcto? De acuerdo a la temperatura que pueden soportar cierto tipo de bacterias, ¿ok? Muy bien. El metabolismo celular. El metabolismo celular, chicos, de las bacterias es muy amplio a comparación de cualquier ser vivo, ¿ok? Muy amplio. Tenemos su fuente de energía, fotótrofos, ya, se refiere a bacterias que se alimentan de luz, ¿ok? Como las cianobacterias, por ejemplo, lo que les mencionaba. Algo importante, un dato interesante, es que las cianobacterias no siempre son unicelulares, ¿ok? Sino también son multicelulares. Imagínense, en bacterias también puede haber multicelulares, ¿ok? Muy bien, también tenemos quimiótrofos. Estas bacterias se alimentan de componentes orgánicos o inorgánicos, ¿ok? Aquí tenemos entonces dos clasificaciones muy importantes, fotótrofos y quimiótrofos, ¿ok? En los quimiótrofos, chicos, tenemos los quimiolitótrofos. Son bacterias que se alimentan de componentes inorgánicos, ¿ok? Ahí también pueden estar los autótrofos, como el dióxido de carbono, ¿ok? Los quimiorganótrofos son bacterias
que se alimentan de componentes orgánicos, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles serán los componentes orgánicos? Se pueden alimentar de proteínas, carbohidratos y también se pueden alimentar de lípidos, pero el mayor componente orgánico, el cual se alimentan las bacterias, ¿no?, quimiorganotrófas, principalmente es la glucosa, ¿ok? Principalmente la glucosa. De ahí también emana lo que es la fermentación, ¿ok? Muy bien, entonces en las heterótrofas son materias orgánicas, entonces esta es una sola clasificación y la principal fuente de estas bacterias es el carbono, ¿ok? En cuanto a las fotótrofas que se alimentan de luz, ya están los fotolitótrofos y fotoorganotrófos. Son bacterias que se alimentan tanto de componentes inorgánicos y también de luz. Fotoorganotróficos son componentes orgánicos y también de luz, ¿ok? Y también ahí está la fuente de hidrógeno. Entonces, son dos clasificaciones grandes, fototróficas y quimiotrófos, ¿ok? Correcto, entonces ahí tenemos otra clasificación. Una hemos visto según a la temperatura que resisten las bacterias y hemos visto otra según al metabolismo de las bacterias, ¿correcto? Muy bien. Ahora, por ejemplo, las quimiorganotróficas, chicos, tienen la capacidad de hacer lo que es la fermentación. ¿De dónde vienen los vinos, por ejemplo? ¿De dónde viene el etanol? El etanol, chicos, lo producen lo que son bacterias a través de la degradación de carbohidratos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen tengo 3 tubitos de ensayo, ¿ok? Entonces, estas bacterias se alimentan ¿de qué? De carbohidratos, principalmente se pueden alimentar de lípidos y también de proteínas para producir lo que es etanol. Hay varios tipos de fermentación. Tenemos fermentación acética, fermentación alcohólica y fermentación láctica. Y son varios tipos de bacteria, ¿no?, que van degradando ciertos tipos de componentes para producir un bien, ¿no?, a la sociedad. Por ejemplo, las bacterias lácticas se encargan de degradar componentes de la leche, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, acá tenemos 3 tubitos importantes, ¿no? Un ejemplo, tenemos el tubito A, tenemos el tubito B y tenemos el tubito C, ¿ok? Entonces, estas bacterias que son quimiorganotróficas tienen la capacidad de ¿qué? Hacer fermentación. Puede ser fermentación aeróbica, ¿ya? Es decir, son bacterias que sí o sí necesitan de oxígeno para su proliferación. Cuando hablamos de proliferación, hablamos de la multiplicación de bacterias, ¿ok? Entonces, sí o sí necesitan ¿de qué? De oxígeno. Por eso el crecimiento bacteriano está encima del tubito, ¿correcto? Casi a la superficie del tubo, ¿no? Casi a la superficie del tubo. Y cuando hablamos del tubito B, son anaeróbicas, es decir, que se van proliferando bajo el tubo y no necesitan de oxígeno. Cuando decimos anaeróbica, son bacterias que no necesitan de oxígeno, ¿ok? Y en el tubito C pueden ser aerobas facultativas. ¿A qué me refiero con aerobas facultativas? Son bacterias que pueden crecer en lugares llenos de oxígeno o en lugares sin oxígeno. Entonces, pueden crecer en los dos lugares, ¿ok? Muy bien, la multiplicación de bacterias no necesariamente es con oxígeno, por eso habíamos mencionado que hay bacterias que son anaeróbicas, ¿correcto? Entonces puede haber bacterias que crecen sin oxígeno y bacterias que crecen con oxígeno, ¿ok? Muy bien, ahora sí, ¿cómo se puede identificar estas bacterias? Esto lo voy a decir de forma general, ¿ok? Se puede identificar mediante el metabolismo, es decir, si son aeróbicas, no son aeróbicas, ¿correcto? O son anaeróbicas. También, ya, según a la morfología. ¿Cuál era la morfología? Habíamos dicho que había cocos, había también bacilos y otro tipo de bacterias como las espiroquetas, ¿correcto? Entonces, por eso también se puede identificar una bacteria. También por la afinidad a colorantes. ¿A colorantes cómo? ¿No? Habíamos explicado un poquito que hay bacterias que tienen afinidad a colorantes, por ende se colorean de un violeta sumamente oscuro, por ejemplo, ¿correcto? Y estas son las que son gram positivas, tienen gran cantidad de peptidoglicano, ¿correcto?
Flagelos, según a los flagelos, según a la cápsula y la pared, producción de sustancias tóxicas también se pueden identificar por eso. Tenemos, por ejemplo, aquí dos bacterias, Clostridium tetani y Clostridium botulinum, ¿correcto? Entonces, estas bacterias se pueden identificar bajo el microscopio según a su morfología, simplemente por su morfología. Aquí tenemos al Clostridium tetanium, ¿correcto? Donde pues tiene una morfología diferente en forma de pastilla, se podría decir, en forma de una barra, ¿ya? Que es diferente al Clostridium botulinum, que esto es una forma más que todo más basílica, se podría decir, ¿correcto? Muy bien. Ok, continuamos entonces. Vamos a quedar, chicos, en esta diapositiva, ¿ok? Termino esto y vamos a continuar la próxima clase. Sí. Entonces, ¿qué es la esporulación? Ya, porque todavía nos falta llevar una serie de puntos importantes para terminar la célula procariota, ¿correcto? Entonces, ¿qué es la esporulación, chicos? La esporulación, en palabras simples, es el mecanismo de una célula procariota para resguardarse de cambios físicos, ¿ok? Muy bien. Dice, ¿por qué tienes más células y la otra menos células? Dice. En cuanto a esta imagen, bueno, solamente son ejemplos de morfología celular, ¿ok? Les había explicado que se puede identificar mediante estos puntos, ¿ok? Muy bien. Entonces, continuamos. Tenemos una célula procariota, ya hay crecimiento, ¿ya? Entonces, cuando esta célula detecta o está en un lugar donde no favorece su crecimiento y está directamente a morir, a la muerte celular, entonces, ¿qué pasa? Se va formando lo que es una espora, ¿ya? No todas las células, chicos, procariotas tienen la capacidad de formar esporas, pero también se puede formar en células eucariotas, ya en algún tipo de hongos y también en células procariotas, pero principalmente en las células procariotas, ¿ok? Aquí se va formando lo que es un tabique, tenemos forespora, ¿ya? ¿Y qué pasa con esto? Se va contrayendo un poquito o extrayendo un poquito de ADN total, ¿ya? Para conservar todo el material genético y posteriormente volver a una réplica, ¿ok? Eso es la esporulación. Muy bien. Entonces, tenemos el tabique, la forespora, la célula madre, ¿ya? División asimétrica de la célula y se está formando una cubierta. Esta cubierta normalmente está en mucha cantidad de queratina, ¿ok? Y está pasando una engullición. Como ven, el material que se ha extraído de la célula madre se está volviendo en cubierta, es decir, se está recubriendo, ¿correcto? Se está recubriendo. Entonces se va formando varias cubiertas para resguardar ese material genético, ¿ok? Entonces tenemos cubierta, membrana externa, corteza y membrana interna. Entonces todo este proceso que sufre y la formación de espora, ¿qué es lo que mantiene? Mantiene protegido al ADN extra que se ha extraído de la célula madre, ¿correcto? Entonces va por una última etapa, ¿ya? De la esporulación, autodestrucción de la célula vegetativa, es decir, se destruye la célula madre completa y lo único que queda, chicos, es la endoespora formada, ¿ok? Esta endoespora, cuando ya está en un lugar donde tiene muy buena cantidad de nutrientes, tiene muy buena cantidad o está en un medio físico-químico donde puede volver a germinar, va a volver a germinar, ¿correcto? Entonces vuelve a germinar y vuelve a producir su cromosoma total. ¿Y qué pasa? Entra nuevamente a división, ya habíamos dicho que las células se dividen por bipartición o también denominada fisión binaria, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa con la célula procariota y su esporulación. Entonces, simplemente es un proceso para resguardar, se podría decir, su material genético y posteriormente multiplicarse, ¿ok? Bien, chicos, entonces vamos a quedar en esta diapositiva. Espero que les haya gustado. Vamos a continuar la próxima clase, ¿ya? Y vamos a terminar este tema de bacterias. Posteriormente vamos a entrar a otro tema, ¿ok? Entonces, chicos, vayan a estudiar a su casa. Nos vemos en una próxima clase. Chao. A las 7:30, chicos, ¿ok?